Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, les va a encantar. Y es que, como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que nos robó el corazón, la que nos hizo soñar con el amor verdadero en Love is in the Air, y sobre todo, la que nos mantuvo pegados a la pantalla y pendientes de cada rumor, cada foto, cada gesto, y es que la historia de amor entre Kerem y Hande es un verdadero cuento de hadas moderno. O al menos, así lo fue durante un tiempo. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha circulado por años entre los fans, la sugerencia que cambió todo: deberíamos estar juntos. ¿De qué se trató esta sugerencia? ¿Quién la hizo? ¿Y cómo impactó en la relación de esta pareja icónica? Prepárense porque vamos a bucear en el universo de Kerem y Hande, desde sus inicios en la serie, pasando por los rumores, las confirmaciones, los momentos inolvidables, hasta llegar a esa famosa sugerencia que, según muchos, marcó un antes y un después en sus vidas. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que, ya saben, suscríbanse ahora mismo. ¿Listos? Empecemos. Todo comenzó con Love is in the Air, la serie turca que conquistó al mundo, literalmente. No exagero al decir que esta producción, con su mezcla de romance, comedia y paisajes espectaculares, se convirtió en un fenómeno global. La historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, con sus altibajos, sus peleas y sus apasionados reencuentros, atrapó a audiencias de todas las edades y culturas. Y por supuesto, el casting fue fundamental para este éxito. Hande Erçel, interpretando a Eda YLDZ, una florista soñadora, alegre y con una determinación inquebrantable, conquistó a todos con su carisma y su belleza natural. Eda, a pesar de las adversidades, nunca pierde la esperanza y siempre busca el lado positivo de las cosas. Su personaje, con su espíritu luchador y su corazón noble, se ganó el cariño del público desde el primer momento. Y por otro lado, teníamos a Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, ambicioso y al principio, un poco frío y distante. Serkan, con su personalidad reservada y su dificultad para expresar sus sentimientos, representaba el arquetipo del hombre exitoso, pero solitario. Sin embargo, a medida que avanza la serie, vemos cómo Serkan, gracias a la influencia de Eda, se va abriendo y descubriendo el valor del amor y la importancia de las relaciones personales. La química entre ellos fue instantánea, palpable, evidente. Desde el primer encuentro, la chispa saltó. La escena en la que se conocen por primera vez, con Eda persiguiendo a Serkan y acusándolo de robarle sus becas, es un clásico de la televisión turca. La tensión, la ironía y la atracción mutua eran evidentes desde el principio. Y a medida que la historia avanzaba, esa química se intensificaba, creando momentos inolvidables para los fans. La serie fue un éxito rotundo y el público, fascinado con la historia de amor de Eda y Serkan, no tardó en especular sobre una posible relación entre los actores en la vida real. La conexión que se veía en pantalla era tan fuerte, tan creíble, que era inevitable pensar que algo más estaba pasando entre ellos detrás de las cámaras. Y la verdad, tenían motivos para especular. Los gestos cómplices, las miradas llenas de significado, las risas compartidas, las bromas entre ellos, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre Kerem y Hande. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecidos crearon montajes, vídeos, edits, analizando cada foto, cada historia, cada comentario. Se convirtieron en verdaderos detectives, buscando pistas, descifrando códigos secretos. En ese momento el fandom se dividió entre los que creían firmemente en la posibilidad de una relación y los que preferían mantener la cautela. Los más optimistas, con el corazón latiendo a 1000 por hora, no dejaban de comentar en cada publicación de los actores, esperando ansiosamente una señal. Los más escépticos, por otro lado, preferían no hacerse ilusiones y disfrutar de la serie sin esperar nada más. Pero poco a poco los rumores se fueron intensificando. Fotografías tomadas por paparazzi, capturadas en momentos aparentemente casuales, revelaban una cercanía que iba más allá de lo profesional. Comentarios en entrevistas, respuestas ambiguas y gestos que parecían confirmar las sospechas de los fans alimentaban la ilusión y la especulación.
En entrevistas, tanto Kerem como Hande eran preguntados constantemente sobre su relación. Sus respuestas eran evasivas, pero siempre con una sonrisa que no hacía más que aumentar las expectativas. No negaban, pero tampoco confirmaban. Jugaban con las expectativas, manteniéndonos a todos en vilo. La presión mediática se hacía cada vez más evidente. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la serie y sus protagonistas, no dejaban de publicar artículos y reportajes sobre la supuesta relación. Las portadas de revistas y periódicos se llenaban de fotos de Kerem y Hande con titulares que insinuaban un romance en ciernes. Y llegó el momento, la confirmación. Las fotos de Hande y Kerem juntos, tomados de la mano paseando por la ciudad, disfrutando de unas vacaciones en lugares paradisíacos, las redes sociales enloquecieron. La noticia se esparció como la pólvora. Eda y Serkan eran pareja en la vida real. El sueño de los fans se había hecho realidad. La felicidad era desbordante. Ver a sus ídolos, a Eda y Serkan, vivir su amor fuera de la pantalla, era como un sueño hecho realidad. La pareja se veía feliz, enamorada, disfrutando de cada momento juntos. Compartían fotos, vídeos, mensajes llenos de amor y complicidad. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos. Los hashtags como @Hande Kerem Love y @Eda Serkan Forever inundaban las redes sociales. La euforia era total. Las fotos de ellos tomados de la mano en la calle, comiendo juntos en restaurantes, abrazándose en la playa, eran un tesoro para los fans. Cada imagen era analizada con lupa, cada gesto era interpretado como una prueba de amor. Y por supuesto, cada publicación era celebrada con miles de likes y comentarios. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo se materializó el amor de ficción en una relación real? Aquí es donde entra en juego la famosa sugerencia. Y es que según las fuentes y los rumores que circulaban en ese momento, el ambiente en el set de grabación de Love is in the Air era de mucha cercanía, trabajo en equipo y por supuesto, mucha tensión, la tensión amorosa. Se dice que durante las largas horas de rodaje, las conversaciones entre Hande y Kerem se volvieron más profundas, más personales. Se conocían cada vez mejor, descubriendo afinidades, gustos en común, y sobre todo, una conexión especial, una atracción innegable. La intensidad de las escenas románticas, la complicidad que se creaba entre ellos y la presión de interpretar personajes enamorados seguramente afectaron la dinámica entre los actores. Pero, ¿quién fue el que dio el paso? ¿Quién hizo la famosa sugerencia? Según los rumores que se han mantenido con el tiempo y que han sido compartidos por diferentes fuentes, fue Kerem el que en un momento dado le sugirió a Hande: deberíamos estar juntos. ¡Guau! Imaginen la escena. La tensión acumulada, las miradas, los silencios, y de repente esa frase. Una frase que lo cambió todo. Una frase que marcó el inicio de su relación. Claro, hay que entender que esta es una versión de los hechos, una que ha sido transmitida y compartida por muchos. No tenemos una confirmación oficial de primera mano, ya que ninguno de los dos ha revelado abiertamente este momento específico. Sin embargo, la historia encaja perfectamente con el contexto de la relación, con el desarrollo de la serie y con la personalidad de ambos actores. Kerem, un hombre directo o apasionado con una personalidad muy marcada, no dudaría en expresar sus sentimientos. Es conocido por su honestidad y su franqueza. Si sentía algo por Hande, no dudaría en decirlo. Y Hande, una mujer sensible, romántica, que buscaba el amor verdadero, seguramente se sentiría atraída por esa sinceridad. Se dice que ambos actores compartían valores similares y que buscaban una relación auténtica y duradera. Después de la sugerencia, todo fue en ascenso. La pareja empezó a salir, a conocerse mejor, y a disfrutar de su amor sin tapujos. Los fans se volvieron locos de alegría. Los medios de comunicación no paraban de hablar de ellos. Y la serie, por supuesto, alcanzó su punto álgido de popularidad. La combinación de la serie exitosa y la confirmación de su relación en la vida real crearon un torbellino mediático. Las apariciones públicas de Kerem y Hande juntos eran seguidas por miles de personas. Cada vez que se les veía en un evento, en una entrevista o simplemente paseando por la calle, generaban un gran revuelo. Los fotógrafos los acechaban en busca de una imagen que capturara la magia de su amor. Las entrevistas con ellos eran un espectáculo en sí mismas.
Los periodistas, ansiosos por obtener alguna declaración jugosa, les hacían preguntas sobre su relación, sobre sus planes de futuro y sobre lo que significaba para ellos estar juntos. Kerem y Hande, con su naturalidad y su complicidad, respondían con cariño, pero siempre manteniendo un cierto grado de privacidad. ¿Pero qué ocurrió después? ¿Qué pasó con esta relación que parecía perfecta? Aquí es donde las cosas se complican un poco. El amor, a veces, es impredecible. Y, lamentablemente, después de 2 años de relación, la pareja anunció su separación. Una noticia que rompió el corazón de muchos fans. El anuncio fue breve, sin dar demasiados detalles. Simplemente informaron que habían decidido tomar caminos separados. En sus redes sociales, compartieron mensajes en los que pedían respeto y privacidad. El impacto de la noticia fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los rumores sobre las posibles causas de la ruptura no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas muy apretadas, de falta de tiempo para la relación, de presiones externas. Pero lo cierto es que nunca supimos la verdad completa. Quizás la presión mediática, la exigencia del público, la exposición constante, pudieron haber afectado la relación. O tal vez simplemente el amor a veces se acaba. Sea como sea, la separación fue un golpe duro para ambos. Después de la ruptura, Kerem y Hande siguieron caminos separados. Cada uno continuó con sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos. La vida siguió y cada uno tuvo que aprender a vivir sin el otro. Kerem, por su parte, ha seguido protagonizando proyectos de éxito y consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha participado en películas y series, demostrando su versatilidad y su talento. Su carrera ha seguido en ascenso, y ha seguido conquistando a fans de todo el mundo. Hande, por su parte, ha continuado trabajando como actriz y modelo. También ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad. Su éxito y su popularidad han seguido creciendo, y ha seguido siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Y aunque no se ha confirmado una nueva relación por parte de ninguno de los dos, ambos siguen siendo muy queridos y respetados por sus fans. Los fans de Love is in the Air siempre los recordarán con cariño, y seguirán apoyando sus carreras profesionales. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Qué nos enseña la relación entre Kerem y Hande? Creo que, en primer lugar, nos demuestra que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de grabación. Nos muestra que la química, la atracción, la conexión, pueden traspasar la pantalla y convertirse en algo real. También nos enseña que las relaciones, por más perfectas que parezcan, no siempre son fáciles. Que la presión externa, la fama, las expectativas, pueden afectar la dinámica de la pareja. Y que a veces, por mucho que nos queramos, el destino nos depara caminos diferentes. Nos enseña sobre la importancia de la privacidad y el respeto en las relaciones. Nos recuerda que detrás de cada personaje público, hay personas con sentimientos y necesidades. Nos invita a reflexionar sobre la dificultad de mantener una relación en un mundo en el que la fama y la atención mediática son constantes. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un cuento de hadas moderno con un final agridulce. Un amor que nos hizo soñar, que nos emocionó, que nos inspiró. Y aunque no hayan terminado juntos, siempre recordaremos su historia con cariño. Y llegamos al final de este vídeo, chicos. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado sus inicios, los rumores, la confirmación de su relación, y hemos desentrañado el misterio de la sugerencia, que lo cambió todo. Una sugerencia que, independientemente de si fue o no real, nos regaló un hermoso romance que, aunque no duró para siempre, siempre estará en nuestra memoria. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Por su tiempo, por su atención, y por acompañarme en este viaje por la historia de Kerem y Hande. Espero que les haya sido interesante y que hayan disfrutado de este análisis. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Hande? ¿Creen que la sugerencia fue real? ¿Qué les pareció la pareja? ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Qué lecciones aprendieron de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí.
Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like a este vídeo, si les gustó. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que, como ustedes, sean fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.